Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo aquí y nunca has visto mi cara, hola, soy Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales cada semana. Así que si crees que eso es algo que te gustaría seguir viendo, por favor suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana compartiré un caso resuelto de Inglaterra. Cuando una joven hermosa e inspiradora desapareció de repente una noche de mayo de 2013 y la policía fue contactada, no pasó mucho tiempo antes de que se identificara a una persona de interés. En su desaparición, su familia pudo informar a los detectives a quién iba a visitar esa noche en cuestión. Y cuando investigaron más a fondo los antecedentes de esta persona, descubrieron un pasado increíblemente oscuro y obsesiones perturbadoras que él tenía. Incluso sus propios padres ya habían advertido a las autoridades antes de este caso. Pero parece que la falta de acción y respuesta de las autoridades ante estas señales de advertencia finalmente selló el destino de una adolescente que tenía toda una vida por delante. Un futuro tan brillante por delante, un futuro que le fue arrebatado de manera cruel y despiadada. Este video contiene temas fuertes como agresión sexual, violación, necrofilia y descripciones de pornografía violenta. Se recomienda discreción al espectador. Esta semana regresaremos a la primavera de 2013 hace más de 12 años, en Talford, que es una ciudad ubicada en el condado de Shropshire, en la región de West Midlands de Inglaterra, y ella es Georgia Williams. Era una chica de 17 años que en 2013 vivía en Talford con su familia. Georgia Williams nació el 7 de septiembre de 1995, hija de Steve y Annette Williams, y era una de 2 hijos. Tenía una hermana mayor llamada Scarlett, 5 años mayor que ella. Creo que parecería que Georgia tuvo una infancia muy feliz, en su mayor parte junto a su familia. Su padre, Steve, en realidad trabajaba en la policía. Era detective en la fuerza policial de West Mercia. Y a los 17 años, Georgia parecía estar viviendo una vida muy feliz. La describían como alguien muy llena de vida. Era alegre, amigable, cariñosa y popular. Tenía muchos amigos, aunque la vida no siempre fue tan feliz y positiva para Georgia. Aparentemente, cuando era mucho más joven, creo que cuando estaba en la primaria, Georgia fue víctima de un poco de acoso por parte de algunos de sus compañeros. La molestaban y se burlaban de ella, y aunque esa etapa de su vida fue, por supuesto, muy difícil para Georgia, estoy segura de que de alguna manera ayudó a formar a la persona en la que se convertiría después. Porque en su adolescencia, Georgia decidió que haría todo lo posible para ayudar a otras víctimas de acoso escolar. Al ir a la universidad, Georgia fue consejera y mentora de otros estudiantes, y específicamente buscaba ayudar a otros chicos que habían estado experimentando acoso escolar. Al hacerles saber que estaba ahí para ellos, demostraba ser una joven muy amable. También fue la presidenta de su generación en la universidad y la describían como un ejemplo a seguir para sus compañeros. Y además de tener muchos amigos con los que era muy cercana, Georgia también era muy cercana a su familia, a sus padres y a su hermana. Scarlett, tengo una cita aquí de Scarlett. Ella dijo esto sobre Georgia. Ella era la primera persona a la que acudía para chismear, la primera para pedir consejo, la única persona en la que realmente podía confiar. Aunque discutíamos y peleábamos, ella era mi mejor amiga. También dijo que Georgia era, cito, la persona más hermosa que conozco. Los padres de Georgia también la describieron como muy marimacha. Le fascinaba el aire libre y los deportes. De hecho, estaba en los cadetes aéreos de la Real Fuerza Aérea y su meta, su sueño, era trabajar en la Real Fuerza Aérea. Algún día, cuando fuera mayor, quería volver a ser paramédica militar. Georgia solo quería ayudar a la gente. Era muy generosa y cariñosa, dedicó su vida a ayudar a otros. Claramente era el tipo de persona que habría hecho cualquier cosa por cualquiera, y está claro que habría llegado muy lejos en la vida. Tenía un futuro tan prometedor, pero trágicamente el futuro era algo que la joven de 17 años Georgia Williams en realidad nunca llegaría a ver. Cuando, de repente, un día de mayo de 2013, completamente de la nada, parecía que simplemente desapareció misteriosamente. La fecha era el 26 de mayo de 2013. Era un domingo y un día que inicialmente comenzó siendo muy agradable para Georgia,
Hacía muy buen clima afuera, así que su familia decidió hacer una carne asada. Y por lo que dicen, Georgia la pasó muy bien en la carne asada. Aproximadamente a las 7:30 de la tarde, Georgia salió y avisó a su familia que vería a una amiga. Le dijo a su familia que no tardaría, quizá un par de horas, y volvería más tarde esa noche. Y con eso se fue, pero no regresó a casa. Pasaron las horas y Georgia nunca regresó, lo cual parecía muy extraño. Su mamá, Lynette, le escribió para preguntar si todo estaba bien y si iba a llegar pronto a casa. Y Georgia sí respondió, contestó algo como sí, todo bien. Acabo de encontrarme con unos amigos, así que voy a pasar un rato con ellos. No te preocupes, te veo más tarde, lo cual obviamente a sus papás les pareció bien. No les importó que se quedara un poco más tiempo afuera, y una vez más solo esperaban que regresara más tarde esa noche. Así que ellos mismos se fueron a la cama, se fueron a dormir. No creían necesario quedarse despiertos por lloría, ya que era una joven de 17 años responsable. Sin embargo, cuando sus padres se despertaron a la mañana siguiente, revisaron la habitación de Georgia y ella no estaba allí, no estaba en su cama. Parecía que no había regresado la noche anterior, pero ¿por qué tanta preocupación? Lynette, la mamá de Georgia, le preguntó por mensaje dónde estaba y por qué no había vuelto. Georgia le respondió que se quedó a dormir en casa de una amiga y la vería más tarde. Y también dijo en ese mensaje que su teléfono tenía poca batería y que probablemente se apagaría pronto. Y solo eso. Esa última parte del mensaje de Georgia sobre que su teléfono tenía poca batería fue suficiente para que sus papás pensaran eso. Algo no estaba del todo bien aquí, ya que Georgia era una joven muy responsable. Ella no era del tipo de persona que dejaba que la batería de su teléfono se bajara tanto. Además, ella no solía quedarse fuera toda la noche sin avisar a sus papás. Todo esto simplemente parecía muy fuera de lo normal para ella. Algo en este mensaje de texto simplemente parecía muy extraño para Lynette, pero ella esperó, su familia esperó. Georgia les aseguró a sus padres por mensaje de texto que regresaría en algún momento, así que ese lunes 27, ellos esperaron a que Georgia entrara por la puerta, pero nunca lo hizo. Llegó el martes 28 de mayo de 2013 y todavía no había señales de Georgia. Ella todavía no había regresado a casa. Y creo que fue ese día cuando sus padres supieron con certeza que algo tenía que estar mal, porque sabían que Georgia tenía planes para eso. Martes. Se suponía que tendría una clase de manejo. También se suponía que iba a asistir a este festival de música, creo, con amigas, y simplemente no se presentó, no llegó ni a la clase ni al festival. Así que el pánico realmente empezaba a apoderarse de Steve y de los Ned Williams. Llamaron a las amigas de Georgia para saber si estaba con ellas, pero ninguna sabía dónde estaba. Contactaron a su novio. Ella sí tenía un novio llamado Matt. Él también dijo que no sabía dónde estaba Georgia. Siguieron enviando mensajes de texto al teléfono de Georgia, pero ella simplemente dejó de responder y no contestaba ninguna de sus llamadas. Y más tarde ese mismo día, sus padres se pusieron en contacto con la policía y presentaron un reporte de persona desaparecida. 2 días después de ver por última vez a su hija, la policía pidió a Steve y Lynette más detalles sobre el 26 de mayo, último día que vieron a Georgia. Les contaron sobre la carne asada familiar y lo que pasó después. Georgia se había ido para encontrarse con una amiga, y de hecho ellos conocían a la amiga con la que Georgia planeaba reunirse. Su nombre era Jamie Reynolds. Jamie era varios años mayor que Georgia. Obviamente ella tenía 17 años y él estaba en sus 20s, él tenía 23 años. Creo que de hecho él fue a la escuela con la hermana mayor de Georgia, Scarlett. Él también vivía en Talford, específicamente vivía en una zona llamada Wellington en Talford. Vivía con sus padres y él y Georgia se conocían porque en realidad trabajaban juntos. Ambos trabajaban en una gasolinera local, siendo ese el primer empleo de Georgia. Ella trabajaba medio tiempo solo para ganar algo de dinero. Y sí, eran colegas, pero no solo eso, también se habían vuelto amigas cercanas. Jamie y Georgia. Parece que Jamie sentía algo por Georgia, más allá de una simple amistad. A pesar de que él era un adulto y ella todavía era técnicamente una niña, él estaba enamorado de ella, le gustaba románticamente y se lo dejó claro a Georgia, pero Georgia siempre lo rechazaba de manera muy amable. Ella no sentía lo mismo, o sea, como sabemos, ella ya tenía novio.
Así que simplemente le decía a Jamie que realmente le gustaba ser su amiga. Ella solo quería mantenerlo como amigo, y así siguieron siendo amigos, continuaron disfrutando de la compañía del otro en el trabajo, y los padres de Georgia, Steve y Lynette siempre pensaron que Jamie parecía un joven muy encantador. Él siempre era muy amable, educado y conversador cuando iban a la gasolinera, sin embargo ellos no lo sabían. Esta actitud amigable y educada que Jamie Reynolds parecía mostrar, al parecer, era solo eso. Una actuación, una fachada que él ponía para ocultar una personalidad mucho más oscura y perturbadora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Verás, cuando la policía fue informada de que Georgia estaba desaparecida y que se dirigía a la casa de Jamie Reynolds la última noche que fue vista. El 26 de mayo la policía decidió investigar un poco a Jamie y su historial. Ingresaron su nombre en el sistema para ver si alguna vez había tenido algún antecedente con la policía y de hecho sí lo tenía. Resulta que durante los últimos 5 años la policía había sido contactada un par de veces por comportamientos alarmantes mostrados por Jamie Reynolds, incidentes en los que de hecho había atacado a otras mujeres jóvenes. El primer informe se presentó en 2008, así que Jamie tendría alrededor de 18 años. Aparentemente, él atrajo a esta joven de 16 años a su casa pidiéndole que posara para unas fotos que él podría tomarle. Era un fotógrafo entusiasta. Le dijo que estaba haciendo un proyecto de fotografía y que quería que ella fuera su modelo. Sin embargo, pronto quedó claro que, en realidad, esa no era su intención. Intentó que esta chica subiera al piso de arriba, creo que a su habitación con él. Pero cuando ella dijo que no y lo rechazó, él literalmente la agarró del cuello e intentó estrangularla. Afortunadamente, esta chica pudo defenderse de Jaime, logró empujarlo y llamó a la policía. ¿Puedes creerlo? Él nunca recibió un castigo real por eso. Literalmente había agredido a una joven intentando estrangularla y no le presentaron ningún cargo. La policía literalmente solo le dio una advertencia verbal, un simple jalón de orejas. Básicamente solo le dijeron que no lo volviera a hacer y eso fue todo. La policía se fue y él se salió con la suya después de ese ataque. Y lo que es increíblemente inquietante es que aspectos de ese incidente parecían muy similares a lo que Georgia le había contado a sus padres antes de salir de su casa para ir a encontrarse con Jamie Reynolds el día que desapareció. Como mencioné, Jamie era entusiasta de la fotografía y Georgia se lo contó a sus papás. La razón por la que se iba a reunir con él ese domingo por la tarde era porque él quería que ella fuera su modelo. En una sesión de fotos que él estaba haciendo de nuevo, él estaba trabajando en este proyecto de fotografía. Georgia sabía cuánto le gustaba tomar fotos y ella quería ayudarlo siendo su modelo. Sus papás estaban fuera de la ciudad ese fin de semana, aparentemente estaban de vacaciones en Italia, así que Jamie tenía la casa para él solo y pues sí, esa tarde de domingo Georgia había aceptado ir a su casa para esa sesión de fotos. Pero ahora ella estaba desaparecida y de nuevo las circunstancias alrededor de su desaparición parecían aún más alarmantes. Cuando la policía se dio cuenta de que 5 años antes Jamie Reynolds había atraído a otra joven a su casa con el mismo pretexto que iban a hacer una sesión de fotos. Y en vez de eso la atacó, pero eso no era lo único aterrador en el pasado de Jamie. Solo un par de años después de ese primer ataque, en 2011, la policía fue contactada de nuevo después de que Jamie Reynolds, a propósito, echó su auto en reversa contra otro auto que pertenecía a una joven con la que trabajaba. Según los informes, él había mostrado interés en esta mujer, un interés romántico, pero ella no estaba interesada. Ella lo rechazó y él respondió a esto, sí, chocando a propósito contra su auto. Casi como una forma de él decirle, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a rechazarme? Simplemente no podía manejar el rechazo, no podía soportar que las mujeres le dijeran que no. Pero una vez más, la policía realmente no hizo nada. Literalmente lo descartaron como si solo fuera un accidente de tráfico, pero en realidad estuvo lejos de ser accidental. Una vez más, se salió con la suya 2 años después, en febrero de 2013,
Así que solo un par de meses antes de que ocurriera este caso, había atraído a otra joven a su dirección y de hecho la encerró ahí. La encerró en su casa, cerró las puertas y se negó a dejarla salir. Afirmando que no podía encontrar las llaves, seguía intentando convencerla de que se quedara, que pasara la noche, pero ella dijo que no. Y finalmente fingió encontrar las llaves de nuevo, abrió la puerta y ella escapó. Así que, de nuevo, otro incidente en el que Jamie Reynolds mostró comportamientos muy alarmantes y aterradores hacia mujeres jóvenes. ¿Y adivina qué más descubrieron los detectives cuando empezaron a investigar su pasado? Cuando se reportó la desaparición de Georgia, se enteraron de que incluso los propios padres de Jamie ya habían contactado a la policía por él antes. La razón era por su obsesión muy perturbadora con la pornografía violenta. Su madre y su padrastro habían encontrado tantas imágenes y videos indecentes en la computadora de Jamie que mostraban actividad sexual muy violenta hacia las mujeres. Literalmente tenía miles y miles de fotos y videos pornográficos en sus dispositivos electrónicos, la mayoría de los cuales eran de naturaleza muy violenta, gráfica y agresiva. Era claro que disfrutaba ver contenido pornográfico donde jóvenes mujeres estaban siendo lastimadas y dañadas. En particular, le gustaba ver contenido donde las mujeres estaban siendo estranguladas o colgadas y estranguladas con cuerdas o lazos al cuello. Eso era claramente de lo que él obtenía la mayor gratificación sexual. También le gustaba ver videos de hombres cometiendo necrofilia con mujeres, donde una mujer fingía estar muerta en la pornografía y un hombre abusaba sexualmente de su cuerpo. Y de nuevo, al encontrar esto en la computadora de Jaime, su madre y su padrastro estaban tan alarmados, tan perturbados y preocupados que ellos mismos literalmente se pusieron en contacto con la policía porque no sabían qué hacer, sabían que esto no era normal, sabían que no era normal que un chico estuviera tan obsesionado con pornografía muy violenta, así que acudieron a las autoridades en busca de ayuda. Creo que esto fue en algún momento entre el primer ataque que llevó a cabo en 2008 y el segundo incidente en 2011 cuando chocó el auto de esa chica después de que ella lo rechazó. Pero de nuevo, la policía apenas hizo algo al respecto. Creo que tal vez lo hayan referido a otras agencias como servicios sociales para consejería y terapia. Un doctor que evaluó a Jamie Reynolds lo describió como, cito, un riesgo significativo para otros. Pero aún así realmente no se hizo nada. Sus comportamientos muy alarmantes y volátiles claramente no fueron tomados en serio por las autoridades. Y ahora, en la primavera de 2013, Jamie Reynolds estaba nuevamente en su radar, esta vez en relación con la desaparición de Georgia Williams. Así que lo primero que hizo la policía fue ir a la dirección de Jamie para ver si Georgia estaba ahí, pero resultó que no estaba. No había señales de ella en su casa y tampoco había señales de Jamie. La policía no tenía idea de dónde estaba él, así que en un intento de localizarlo, una de las primeras líneas de investigación de la policía al identificar a Jamie Reynolds como una persona de interés en este caso fue revisar las cámaras de circuito cerrado de televisión y reconocimiento automático de matrículas para ver si había registros de su auto. Su padrastro tenía una camioneta blanca que Jamie solía usar, y la policía quería usar el reconocimiento automático de matrículas para intentar rastrear sus movimientos. Los movimientos de la camioneta desde la desaparición de Georgia, y lo que encontraron fue que el día en que se reportó la desaparición de Georgia, así que 2 días después de la última vez que la vieron, el 28 de mayo de 2013, Jamie en realidad estaba en Glasgow, Escocia, que está como a 5 horas en auto de Talford. Así que había llegado muy lejos, casi parecía como si tal vez estuviera huyendo. De hecho, obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad de Jamie en Glasgow el 28 de mayo, donde su camioneta estaba estacionada. Y literalmente se vio a Jamie en estas imágenes parado justo afuera de su camioneta, cambiándose de ropa. En estas imágenes de las cámaras de seguridad, él se cambiaba de ropa, lo que parecía muy extraño. ¿Por qué cambiaba de ropa? ¿Había algo en su ropa, sangre tal vez, que no quería que la gente viera? La policía finalmente logró localizar a Reynolds en un hotel donde se estaba hospedando en Glasgow, en el centro de la ciudad.
Pero de nuevo, cuando llegaron, no había señales de Georgia en la habitación del hotel. Ella no estaba con él. La policía le preguntó a Jamie si sabía dónde estaba ella, y él dijo que no tenía idea de dónde estaba. Pero por supuesto la policía no le creyó y por eso fue arrestado. Fue arrestado de inmediato bajo sospecha de secuestro. Fue arrestado en su hotel en Glasgow y llevado de regreso a Talford. Esto fue el 29 de mayo, solo un día después de presentar el reporte de desaparición. Tras su arresto, la dirección de Jaime en Wellington fue registrada adecuadamente. Antes solo habían revisado su casa buscando señales de él o de Georgia. Pero ahora estaban buscando otras pruebas que pudieran indicar que Georgia había sufrido algún daño en su casa. Así que enviaron a los oficiales y comenzó una búsqueda exhaustiva. Y una de las cosas que terminaron encontrando fue una tarjeta SIM, así que la policía revisó esta tarjeta SIM, y aunque alguien había intentado borrar muchos de los archivos que había ahí. Por supuesto, la policía tiene su propia manera de recuperarlos, y cuando los recuperaron, revelaron la impactante verdad sobre lo que realmente le había pasado a Georgia Williams, la joven de 17 años que estaba desaparecida. La sospecha de la policía era correcta. Ella había sufrido un daño grave a manos de Jamie Reynolds en esa casa y ahora la policía podía probarlo. Por el contenido de esta tarjeta SIM, resulta que Jamie Reynolds había tomado fotos del antes, durante y después del brutal asesinato de Georgia Williams. Las primeras fotos tomadas de Georgia parecían ser justo al inicio de la sesión fotográfica. Como sabemos, ella aceptó con gusto ser modelo para Jamie Reynolds. Él le había expresado que quería una carrera en fotografía y ella quería ayudarlo con eso, quería ayudarlo a construir un portafolio. Sin embargo, en realidad todo esto era parte del engaño de Jamie. Él había engañado a Georgia haciéndole creer que solo iba a ser una sesión de fotos normal, cuando en realidad él tenía un plan mucho más siniestro para ella. Esa noche, Jamie le hizo creer a Georgia que quería crear una imagen en la que pareciera que ella casi estaba flotando. Así que cuando llegó a su dirección se cambió a la ropa que él quería que usara. Y las fotos mostraban que Jamie hizo que Georgia se parara sobre una caja, la hizo pararse sobre una caja, que creo que estaba justo debajo de la abertura del ático o la trampilla del ático. En su casa, Jamie puso un remo largo de madera de un bote de remos atravesando la trampilla del ático y lo aseguró a una barandilla. Y luego colgando de este remo había una cuerda. Una soga que Jamie había hecho o comprado y le hizo creer a Georgia que quería que ella se parara en esta caja con la soga alrededor de su cuello. Y luego iba a distorsionar y editar las imágenes después para que pareciera que ella estaba flotando. Así que, sin pensarlo mucho, supongo que Georgia lo hizo. Como él le pidió, ella se paró sobre esta caja con la soga alrededor del cuello. Jamie también le puso esposas. Y luego él empezó a tomar fotos y Georgia no tenía idea de lo que Jamie planeaba hacer después. Las fotos en la tarjeta SIM revelaron que Jamie luego procedió a empujar a Georgia hacia atrás. Él pateó la caja sobre la que ella estaba parada, así que Georgia quedó colgando solo de su cuello por esa soga. Y luego él observó y tomó fotos mientras Georgia empezaba a luchar por su vida, mientras era estrangulada por esa cuerda, jadeando por aire y finalmente murió. Quiero decir, ¿puedes siquiera imaginar el miedo y la traición que debió haber sentido en esos momentos? Ella hacía esto como favor para Jaime, era muy amable. Ella quería ayudarlo con su carrera de fotografía y pensaba que él era un amigo, alguien en quien podía confiar. Así que debió haber sido completamente devastador y aterrador para Georgia cuando se dio cuenta de cuál había sido el plan de Jaime todo el tiempo. Tan solo pensar que sus últimos momentos fueron de lucha y sufrimiento, jadeando por aire mientras era estrangulada con esa cuerda. Y él estaba ahí mirando y disfrutando cada segundo de eso. Todo esto fue por su propio placer sexual, ya que sabemos que tenía estas fantasías sexuales de ver a mujeres siendo estranguladas y con sogas alrededor de su cuello. Eso era la pornografía que le gustaba ver, y quería recrearla él mismo. Quería convertir sus enfermizas fantasías en realidad. Una vez que Georgia había muerto, él procedió a tomar más fotos de su cuerpo.
Incluso llevó su cuerpo a la cama de sus padres y le tomó fotos acostada ahí. Le tomó fotos a Georgia desnuda, despojada de su ropa. Se tomó fotos desnudo junto al cuerpo de Georgia. Tomó fotos de él agrediendo sexualmente y abusando del cadáver de Georgia. Llevaba su cuerpo a diferentes habitaciones de la casa y tomaba más fotos. O sea, fue simplemente horrible. Ni siquiera puedo empezar a comprender lo traumático que debió ser para los oficiales que tuvieron que ver esas fotos tan perturbadoras. Pero esta tarjeta SIM que contenía las fotos del asesinato de Georgia no fue lo único que la policía encontró durante el registro de su domicilio. También encontraron estos relatos que Jaime Reynolds había escrito, más de 40 historias de fantasías sexuales, todas las cuales nuevamente él mismo había redactado. Y de hecho, muchas de estas historias trataban sobre mujeres que él realmente conocía en su vida, incluida Georgia. Antes de su muerte, él había escrito una historia que se titulaba La sorpresa de Georgia Williams y detallaba cómo iba a matarla y lo que iba a hacer con su cuerpo después. Y era exactamente igual a las imágenes que él había tomado durante su asesinato. Él había seguido esta historia casi como si fuera un guión, y esto solo demuestra lo increíblemente calculado y premeditado que fue este crimen. Jamie había estado planeando exactamente lo que le iba a hacer a Georgia durante semanas, posiblemente incluso meses, antes de su muerte. ¿Quién sabe cuándo escribió esta historia? Él actuaba como si fuera amigo de Georgia cuando en realidad todo el tiempo estaba planeando su brutal asesinato para su propio placer sexual enfermizo. Así que ahora, después de esta búsqueda, la policía llegó a la trágica conclusión de que sí, esto fue un asesinato. No tenían idea de dónde estaba Georgia en ese momento, dónde estaba su cuerpo, pero ahora sabían que trágicamente ella estaba muerta y que Jaime la había matado. Pero necesitaban encontrarla. Estaba claro que Jaime no iba a revelar su paradero. Él no iba a cooperar con la policía, así que la policía tendría que intentar seguir reconstruyendo los movimientos de Jaime en los días posteriores al crimen. Eso obviamente lo sabían. Georgia fue asesinada en la dirección de Jaime en Wellington la noche del 26 de mayo de 2013 y él fue arrestado en su hotel hasta Glasgow 3 días después. Así que la policía ahora necesitaba averiguar dónde había estado él en ese lapso de tiempo, a dónde había viajado para deshacerse del cuerpo de Georgia. De nuevo, intentaron rastrearlo con cámaras, reconocimiento automático de matrículas y circuito cerrado de televisión siguiendo su camioneta. Intentaron rastrear la ubicación de sus datos en su celular durante ese tiempo. Simplemente estaban haciendo todo lo posible por armar una línea de tiempo nuevamente, reconstruyendo dónde había estado antes de llegar a Glasgow y pudieron lograrlo. Recibieron imágenes de cámaras de seguridad de él llenando el tanque de la camioneta de su padrastro en una gasolinera. La policía pensaba que el cuerpo de Georgia estaba en la camioneta mientras él cargaba gasolina. Esta era una gasolinera en los servicios de Oswestry en Shropshire. Él estuvo ahí temprano la tarde del 27 de mayo. También obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad de Jaime en un cine en Wrexham, que está en el noreste de Gales, no muy lejos de la frontera con Inglaterra. Se descubrió que él había ido al cine a ver Rápidos y Furiosos. Y de nuevo se cree que el cuerpo de Georgia estaba simplemente en su camioneta, en el estacionamiento afuera del cine. Él simplemente la dejó ahí mientras entraba a ver la película. O sea, eso por sí solo te muestra lo completamente trastornado que estaba este hombre. El hecho de que pudiera ir al cine y ver una película sabiendo que el cuerpo de la chica que acababa de asesinar estaba justo en la parte trasera de su vehículo afuera. Y de nuevo, fue tan perturbador para la policía ver lo normal y casual que actuaba Jamie en las grabaciones de las cámaras de seguridad del cine. No había pánico, ni miedo, ni ansiedad, ni remordimiento. Él seguía viéndose bien y normal pese a lo que acababa de hacer. También para ayudar con sus esfuerzos por reconstruir los movimientos de Jaime en los días posteriores a la muerte de Jorge. Además de revisar las cámaras reconocimiento automático de matrículas y de circuito cerrado de televisión, la policía también decidió pedir ayuda al público para obtener información. Publicaron imágenes de la camioneta de Jaime y la placa en los medios y pidieron que cualquier persona que hubiera visto la camioneta entre el 26 y el 29 de mayo de 2013 se presentara. Y este llamado finalmente llevó a una pista muy importante en la investigación.
Vaya, de hecho recibieron algunas pistas, la gente reportó haber visto la camioneta y a Jaime de nuevo en Wrexham. También se le ha visto en Cheshire, noroeste de Inglaterra. Había estado por todos lados durante el tiempo que estuvo huyendo. Supongo que me pregunto si en su mente él estaba pensando: si viajo a muchos lugares diferentes, será más difícil para la policía rastrearme o algo así. Pero hubo un avistamiento en particular que resultó ser sumamente importante. Miembros del público se presentaron diciendo que creían que en realidad habían ayudado a Jamie Reynolds en una carretera entre los pueblos de Ruthin y Wrexham en el norte de Gales. Le dijeron a la policía que él en realidad había atascado su camioneta en el lodo en esa carretera, así que estas personas se detuvieron para ayudarlo. Así que la policía empezó a investigar un poco, haciendo algunas averiguaciones sobre este lugar y el área alrededor de donde su camioneta se había atascado en el norte de Gales. Y se dieron cuenta de que era una zona muy tranquila y remota, con un paso montañoso boscoso cerca. Estaba junto al paso Nantwigard. Así que empezaron a pensar, ¿podría haber sido este el lugar donde Jamie se deshizo del cuerpo de Georgia? Es por eso que viajó allí, así que los equipos de búsqueda descendieron a esta zona, a este bosque, y el 31 de mayo de 2013, 5 días después de que la mataron y 3 días después de que la reportaron como desaparecida, encontraron el cuerpo desnudo de Georgia Williams. Apenas estaba oculta. Jamie realmente no hizo mucho esfuerzo por ocultar su cuerpo en el bosque, no estaba enterrada ni nada, y de hecho ya estaba bastante descompuesta. A estas alturas ya había estado expuesta a los elementos, por lo que fue identificada mediante registros dentales. Tras el descubrimiento del cuerpo de Georgia, Jamie Reynolds fue acusado de asesinato, y aunque al principio sostuvo que no tenía nada que ver con su muerte, que no tenía idea de lo que le había pasado, eventualmente cambió su versión y básicamente empezó a decir que tenía amnesia. De repente, cuando se le enfrentó con las pruebas contundentes en su contra, empezó a decir que sufría de pérdida de memoria. Que sí, que las pruebas indicaban que él era responsable de la muerte de Georgia, pero que en realidad no podía recordar haber cometido el crimen. Dijo que de vez en cuando tenía pequeños recuerdos de sí mismo cargando el cuerpo de Georgia, pero que eso era todo. Eso era todo lo que podía recordar. Decía que su cerebro simplemente estaba bloqueando cualquier otra cosa. ¿Algún otro recuerdo del ataque y lo que sucedió después? Cuando llegó el momento de su juicio, quedó claro que Reynolds realmente no mostró ningún remordimiento. Aparentemente, él estaba sonriendo y riéndose antes de entrar a la sala del tribunal y luego, una vez dentro, era todo lo contrario. De repente se ponía muy callado y actuaba como si estuviera bastante ansioso y tímido. Claramente era otra fachada que él ponía, tal vez un intento de hacer que la gente sintiera lástima por él o algo así. Al principio, Jamie Reynolds se declaró inocente, así que parecía que iba a intentarlo. Sin embargo, esto cambió, creo que sí. El primer día de su juicio, el 2 de diciembre de 2013, cambió su declaración a culpable antes de ser sentenciado. Jamie Reynolds fue examinado por un psiquiatra que de hecho dijo que creía si Jamie no hubiera sido atrapado por este crimen, habría continuado hasta convertirse en un asesino serial. Representaba tanto riesgo para las personas, para las mujeres, que definitivamente habría atacado de nuevo. Y por esa razón, debido al riesgo que representaba, el juez finalmente le dio una condena de cadena perpetua, que es la sentencia máxima que se puede recibir en el Reino Unido. Eso significa que nunca jamás será liberado de prisión, nunca será elegible para libertad condicional. Cuando le dieron la sentencia, Jamie Reynolds era de las personas más jóvenes, quizás la más joven, en recibir cadena perpetua en el Reino Unido. Pero era necesario. El juez veía claro lo peligroso que era para las mujeres. La manera en que llevó a cabo este crimen fue tan astuta y tan calculada. Desde escribir esa historia sobre el asesinato de Georgia de antemano y otras historias sádicas sobre otras mujeres, hasta organizar que Georgia viniera para esa sesión de fotos. Mientras sus padres estaban en Italia y él tenía la casa para sí mismo, preparó todo. Antes de que Georgia llegara, preparó la soga con el remo del bote. Desde la trampilla del ático, preparó las esposas y la ropa que quería que Georgia usara.
Se aseguró de que hubiera espacio en su tarjeta SIM para tomar fotos y luego, después del crimen, hizo todo lo posible por cubrir sus huellas. La policía pudo determinar que Jamie fue, de hecho, quien envió esos mensajes de texto a la mamá de Georgia desde su teléfono. Mensajes donde decía que se encontró con unos amigos y pasaría el rato con ellos, así que no había de qué preocuparse. Georgia en realidad ya estaba muerta cuando esos mensajes fueron enviados. Y luego Jamie volvió a huir con su cuerpo. Como mencioné antes, él viajó a varios lugares diferentes en la camioneta de su padrastro, presumiblemente para confundir a la policía y despistarlos. Él abandonó el cuerpo de Georgia en una zona remota y boscosa del norte de Gales, pensando que nunca la hallarían, pero afortunadamente sí la encontraron. Él fue encontrado. Gracias a Dios no logró su objetivo y recibió cadena perpetua. Esa sentencia solo se les da a los delincuentes más malvados y peligrosos. Jamie Reynolds claramente encaja en esa categoría. Jamie Reynolds intentó apelar su sentencia, pero por supuesto esta apelación fue rechazada. Y nuevamente él permanecerá tras las rejas hasta el día en que muera, tras el asesinato de George. Se realizó una revisión de caso serio de la policía de West Mercier para analizar posibles conductas indebidas y fallas de la fuerza en su trato con Jamie Reynolds antes de la muerte de George. Como sabemos y discutimos antes, él tenía un pasado criminal. Había sido reportado a la policía un par de veces después de ese ataque a una chica en 2008 donde intentó estrangularla. Después de ese incidente en 2011, donde intencionalmente chocó contra el auto de otra chica porque ella lo rechazó. Y de nuevo, incluso su propia madre y su padrastro habían contactado a la policía porque estaban preocupados por la pornografía extremadamente violenta que habían encontrado en sus dispositivos electrónicos. Pornografía que mostraba a mujeres siendo agredidas, estranguladas y colgadas de sogas, literalmente idéntico a lo que Jamie le hizo a Georgia. La policía estaba al tanto de todas estas cosas y aún así no hicieron nada. Todo lo que realmente hicieron fue darle una advertencia verbal. Claramente no tomaron en serio este comportamiento perturbador. Mostró un comportamiento realmente grave que claramente era una señal de advertencia de lo que haría después. La revisión finalmente concluyó que Georgia Williams realmente fue defraudada, tanto por la policía como por las agencias de servicios sociales, porque ellos también tuvieron trato con Jamie Reynolds antes del asesinato de Georgia y no lograron señalarlo como un riesgo serio para las mujeres. Se creía que si estas agencias y la policía hubieran actuado adecuadamente con Jamie Reynolds después de sus ataques anteriores, entonces el asesinato de Georgia podría haberse prevenido. Ella podría seguir viva hoy, según la conclusión de la revisión. La policía de West Mercier insistió en que se habían aprendido lecciones de esta tragedia y que harían cambios considerables en la fuerza y en la forma en que manejarán a personas como Jamie Reynolds en el futuro para asegurar que algo así nunca vuelva a suceder. La fuerza también se disculpó con la familia de Georgia, sus padres, Steve y Lynette Williams. Quiero decir, si recuerdas, Steve era básicamente su colega, él mismo trabajaba para la policía de West Mercier, así que me imagino que para Steve esto se sintió como una traición aún mayor. Sus compañeros de trabajo lo decepcionaron mucho y también decepcionaron a su hija. Pero supongo que lo único que podemos esperar es que estén diciendo la verdad en eso. Realmente se aprendieron lecciones de este crimen horrible, un crimen que, de nuevo, nunca debió haber sucedido en primer lugar. También fue después del asesinato de Georgia cuando su familia y amigos crearon el Fondo Georgia Williams, el cual incluía representantes de varias organizaciones locales, incluyendo el Cuerpo de Entrenamiento Aéreo del que ella formaba parte y su antigua universidad. Fue creado como un legado para Georgia y una forma de recordarle a la gente lo desinteresada que era y cuánto quería ayudar a los demás. Su meta es ayudar a los jóvenes a lograr sus sueños y metas. Les ayuda ofreciendo becas y programas de apoyo económico y está dirigido completamente por voluntarios y depende de las generosas donaciones del público. Frecuentemente organizan eventos y recaudaciones para la fundación y cuentan con una página de donaciones en línea. Por supuesto, dejaré el enlace en la caja de descripción abajo por si alguien que esté viendo quisiera hacer una contribución.
Y también dejaré un enlace abajo al libro de memorias de Lynette Williams. Ella escribió un libro sobre el horrible asesinato de su hija, llamado Are Georgia, que de hecho ganó el premio Impact for Change en los True Crime Awards el año pasado. Así que definitivamente échale un vistazo si quieres aprender más sobre Georgia y su historia. Y eso nos lleva al final de este caso, que concluye el trágico caso de Georgia Williams. Un caso muy, muy triste y también muy indignante. Es increíble que, una vez más, las señales de advertencia que mostró Jamie Reynolds antes del asesinato de Georgia simplemente pasaron desapercibidas por las autoridades. Es realmente, realmente decepcionante. Pero sí, eso es todo por este caso. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre el caso. Me interesa saber su punto de vista. Y también siéntanse libres de decirme sobre cualquier otro caso que les gustaría que cubriera en este canal. Pueden dejarlos aquí abajo o llenar mi formulario de solicitud de casos enlazado en la caja de descripción.